El cómic es una forma de expresión artística que combina imágenes y texto para contar una historia o transmitir un mensaje. Sin embargo, el cómic en Colombia va más allá de eso, ya que tiene una larga y rica trayectoria que refleja la diversidad cultural, social y política del país. En este video vamos a explorar de manera general la historia del cómic en Colombia, desde sus orígenes hasta la actualidad, para entender en gran medida su impacto en la sociedad colombiana. El primer antecedente del cómic en Colombia se remonta al siglo XIX, cuando aparecieron las primeras caricaturas políticas en periódicos y revistas. Ahora, es importante aclarar algo, y es que si bien en este recorrido histórico estamos incluyendo a las caricaturas, estas no cuentan como cómics, pues no narran una historia en una secuencia de viñetas, sino que capturan un momento y un concepto dado y específico. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta como primer contacto, más no como precedente del cómic en sí mismo. Estas caricaturas eran una forma de crítica y sátira a los acontecimientos y personajes de la época, como la Guerra de los Mil Días, el caudillismo o la separación de Panamá. Algunos de los pioneros de este género fueron Ricardo Rendón, Marco Tobón Mejía y José María Espinosa. Según una investigación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, el primer contacto del país con el cómic se da en enero de 1924, cuando empezó a publicarse en el diario gráfico Mundo al Día, la que se considera la primera historieta colombiana, llamada Mojicón. Esta era obra de Adolfo Samper y se trataba de una adaptación de la historieta estadounidense Smitty de Walter Burns, la cual era publicada en el Chicago Tribune New York News Syndicate. Años después, en 1933, apareció la primera revista para niños llamada El Chanchito, y más adelante el Ministerio de Cultura de ese entonces promovería también la publicación de Rin Rin. Desafortunadamente, ninguna de las dos historietas sobreviviría después de 1938. En los años 40, y a pesar de que los anteriores intentos habían sido un fracaso, se dio lugar a algunas publicaciones que llevarían consigo historietas como la revista Sábado, que publicó dos de las historietas insignias de Adolfo Samper, Misia Escopeta y Dona Macice. Además, en 1945 y en 1948 surgieron las revistas con historietas llamadas Michin y Pombo. En la segunda mitad del siglo XX, el cómic en Colombia se diversifica y se populariza. Gracias al desarrollo de la industria editorial y la influencia de las corrientes extranjeras, ya que este tipo de narrativas eran el furor de los yanquis. A partir del año 60, no obstante, el país vería los frutos de los primeros pasos, ya que en 1962 el diario El Tiempo empezó a publicar en sus páginas la tira cómica Copetín, de Ernesto Franco. De la misma forma, en 1964 ocurrió algo insólito. La Policía Nacional editó la revista Policía en Acción, que incluye trabajos de Ernesto Acero y Francisco Bernal. Además, según archivos del Museo Virtual de la UNAL, también nació Ediciones Colombia, la cual encabezada por Luis Emiro Ramos, que produjo las revistas Mundo Maravilloso, Fabulandia y Futurama, apoyados los dibujantes Carlos Cajiao y Fernando Acosta, quienes crearon personajes como Jaimito y el superhéroe Deimos. Ya para la década del 70, podemos decir, empezó a tenerse en cuenta el cómic, aunque ya todavía muy al estilo colombiano, más con tintes políticos o de las coyunturas nacionales, muy distante de los cómics de ficción que habían en los Estados Unidos. El año de 1980 fue importante para el cómic colombiano. Según el Museo Virtual de la UNAL, la tira cómica Juan Paradoja del dibujante Darry, publicada en el diario El Tiempo, fue recopilada en forma de libro, así como Balita de León Octavio. Además, Carlos Garzón y el colombo estadounidense Al Williamson realizarían el trabajo de entintado de la segunda y tercera parte de Star Wars. Según el ilustrador Giovanni Rosso, los colombianos ya estaban entrando en contacto con el fenómeno del cómic, como lo conocemos hoy en día para ese punto. Sin embargo, fue hasta 1994 que el país entró realmente en esta onda, pues hasta ese momento se empezaron a popularizar las series de televisión extranjeras que se desprendieron de los cómics que estaban leyendo por décadas los norteamericanos y los franceses, como por ejemplo Tintín o Superman.
Sin embargo, la ley del libro de 1993 consideró que el cómic no aportaba nada ni a la cultura ni a la ciencia, rebajándolo al nivel de la pornografía, una fuente de entretenimiento meramente. Antes los libros de cómics pagaban impuestos de los cuales estaban exentos libros de otros géneros. Luego de este acontecimiento, la producción nacional de cómic cayó en picada gracias a la falta de financiación en estos proyectos. Aunque hubo algunos colectivos y artistas que siguieron produciendo cómic luego de este bache, no sería hasta el 2012 cuando el Ministerio de Cultura decidió incluir nuevamente el cómic en la ley del libro, impulsando nuevamente la creación de cómics y novelas gráficas en el país. Además, otro elemento que también promovió la producción de estas narrativas fue la cantidad de propuestas que, articuladas con el proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, buscaron relatar a través de este medio historias del conflicto armado. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la historia del cómic en Colombia, un medio que nos muestra la riqueza y la creatividad de nuestro país. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartirlo con sus amigos.